Muy buenas. Continuamos con este curso que le llamamos Física Electromagnética. Este es el tercer video. En él hablaremos de la electrostática y de la ley de Coulomb. La electrostática viene del término electricidad, que es una palabra griega, electrón, que significaba ámbar, que es una resina petrificada con la cual se presentaban efectos de atracción o repulsión o interacción entre cargas. Vamos a considerar dos tipos de carga: cuerpos con carga positiva y cuerpos con carga negativa. Cuando están en interacción cargas iguales, ellas se repelen, y cuando están en interacción cargas opuestas, se atraen. Esto es una cosa que vamos a observar en el primer laboratorio llamado electrización por fricción. Benjamin Franklin designó el término positivo y negativo. Antes de él la llamábamos electrización por ámbar o vitrea o vidrio. La ley de conservación de la carga eléctrica nos dice que la cantidad neta de carga producida en cualquier proceso es igual a cero. Significa que si hay dos cuerpos en interacción y ellos están cargados, al sumar esas cargas, el resultado es cero. Significaría que si un cuerpo, un átomo, pierde un electrón, otro debe ganarlo. El que pierde electrón quedará con carga positiva. El que gana un electrón quedaría con carga negativa. Pero esa suma de la interacción total pues nos daría cero. La carga eléctrica en el átomo. Vamos a considerar un núcleo cargado positivamente, protones y neutrones. Ese núcleo es muy pequeño y es muy pesado. La periferia o en el exterior se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Los electrones tienen carga negativa. Los protones son de carga positiva, como le habíamos dicho, y los neutrones tienen una carga neta cero. Le llamamos ion a aquel átomo que ha perdido o ha ganado electrones. Si pierde electrones, ese es un ion positivo. Si gana electrones, es un ion negativo. Vamos a definir dos tipos de materiales: materiales aislantes y materiales conductores. Aquellos materiales que son muy malos conductores de electricidad le vamos a llamar aislantes, y eso sucede porque los electrones están muy unidos, muy ligados al núcleo. Por eso es muy difícil mover esos electrones. Los conductores son muy buenos conductores o son muy buenos para conducir electricidad, porque los electrones están muy débilmente ligados o atados al núcleo, si se le pudiera llamar. Los metales son muy buenos conductores, pero la madera y el plástico es un muy mal conductor. En el primer laboratorio vamos a mirar el fenómeno de carga por inducción. Ese fenómeno de carga por inducción es cuando los dos cuerpos no están en contacto y sin embargo adquieren carga. Y cuando se frotan,
entonces decimos que ese cuerpo está cargado por fricción. Cuando el cuerpo es capaz de movilizar esos electrones, conducir esos electrones, entonces habría contacto y ese sería una carga por conducción. Entramos en materia. La ley de Coulomb es gracias al señor Charles Coulomb, nacido en 1736 y murió en 1806, francés. En 1780 nos presentó la cuantificación de la fuerza eléctrica de atracción y repulsión entre cuerpos cargados. Y lo hizo de la siguiente manera. Primero, miró la relación entre la fuerza y la carga eléctrica y observó que existía una relación directa. Entre más cargado esté un cuerpo, más fuerza de atracción o repulsión producía, más interacción se veía. Y observó después la relación entre la distancia de separación entre esos cuerpos y la fuerza. La fuerza disminuía a medida que la separación era inmensa. Esa relación que encontró entre la fuerza y la distancia de separación entre las cargas, observó que era inversa, pero no una inversa cualquiera, era una inversa al cuadrado. Por consiguiente, la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas y la fuerza era inversamente proporcional a la distancia de separación R entre las cargas. Esta es la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica entre las cargas 1 y 2 es igual a una constante proporción que le llamaremos constante de Coulomb y que para aproximación le vamos a llamar K, es igual al producto entre las cargas, pero esto es valor absoluto, o sea, siempre vamos a considerar las positivas, sobre R, la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 2, distancia al cuadrado. La fuerza eléctrica de interacción entre la carga 1 y 2 es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 en sistema internacional, carga 1, carga 2, valor absoluto, sobre la distancia de separación entre las dos. Esa fuerza es una magnitud vectorial. Por eso en los anteriores videos iniciamos fue con operaciones entre vectores, porque esta fuerza es vectorial, así que su suma es vectorial. Esa fuerza vectorial entonces tendrá una magnitud y dirección. Esta dirección es unitaria, muy bien. Entonces tendrá vectores unitarios para R. R sería el vector unitario radial, o sea, en dirección de la distancia de separación entre las cargas. La fuerza se mide, esto significa medida, las unidades de fuerza serán Newton para sistema internacional y dinas para sistema CGS. Recordemos, un Newton está definido como 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, masa por aceleración. Dina está definido como 1 gramo centímetro sobre segundo al cuadrado. La relación entre Newton y Dina, o sea, para pasar de sistema internacional a CGS o de CGS a internacional, será un Newton equivale a 1 por 10 a la 5 Dina o 100.000 Dina. Un Newton, 100.000 dinas. La carga se mide en Coulomb. En honor a físico Charles Coulomb, entonces la carga la vamos a medir en Coulomb. Coulomb es una unidad muy grande. Por eso normalmente vamos a utilizar no unidades de Coulomb, sino submúltiplos de Coulomb. Coulomb lo vamos a reemplazar como C.
así como newton se reemplaza por n o metro se reemplaza por m. La carga almacenada en una sustancia será igual al número de electrones que gana o pierde. La carga de un electrón, la unidad de carga mínima, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Recordemos su múltiplo: deci, centi, mili, micra, nano y pico. Deci a la menos 1, centi a la menos 2, mili a la menos 3, micra a la menos 6, nano a la menos 9 y pico a la menos 12. Estas serán las unidades más utilizadas en nuestro curso. Un microcoulomb, un nanocoulomb y un picocoulomb. R, la distancia de separación entre las cargas, está medida en metros y en centímetros. Pero por supuesto podemos utilizar, al igual que en coulomb, sus múltiplos en deci, centi, mili, micra, nano y pico. Y la constante de coulomb, la constante, está definido como 1 sobre 4pi epsilon 0. Ese epsilon 0 es la permitividad del espacio vacío, lo que permite el espacio, la interacción entre las cargas. Algunos datos: epsilon 0, permitividad del espacio vacío, epsilon 0, 8,8642 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado sobre newton por metro. Y la constante elástica, que es la que vamos a utilizar más, 8,8976, vamos a utilizar 9 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. El siguiente video vamos a desarrollar el primer ejemplo de la ley de Coulomb. Ese ejemplo va a ser en esencia de tipo escalar. No vamos a entrar en minucias del tipo vectorial. El átomo de un hidrógeno, en un átomo de hidrógeno se encuentra separado 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Determinar la fuerza eléctrica y gravitacional. Este ejemplo lo que dice es que entre el núcleo positivo y los electrones que están circulando alrededor del núcleo, la separación entre esas cargas positiva y negativa en promedio son de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Vamos a determinar la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional que hay entre dos cargas, entre un protón y entre un electrón, sabiendo que las dos cargas en interacción, voy a pensar solamente en un electrón y un protón en interacción, por supuesto porque es hidrógeno, la carga del electrón y la carga del protón es exactamente igual pero positiva. Esta es la masa de un electrón, esta es la masa de un protón y esta sería la masa del neutrón. Así como existe constante eléctrica, que es K, 9 por 10 a la 9, también existe una constante gravitacional que se le llama G y se tendrá un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Nos vemos en la próxima, muchachos.